¿Por qué persiguió a los cristianos? Porque Roma cayó en una crisis económica, cultural, una crisis inclusive, ya los bárbaros amenazaban con tomarse a Roma, y Domiciano dijo, esto es por culpa de los cristianos, porque hemos dejado las antiguas tradiciones romanas, los antiguos cultos, los antiguos dioses. Tenemos que volver a restaurar las antiguas tradiciones y a volver a fundar las antiguas religiones. O sea, Yatensi, que Domiciano lo que está diciendo es que los dioses se han enojado con Roma y con el imperio por culpa de los cristianos. Exactamente, por eso son los castigos. Y han enviado calamidades, terremotos, hambrunas, guerras. Pestes, guerras. Entonces Domiciano por decreto mandó que todos adoraran a los antiguos dioses, e inclusive que adoraran la estatua del emperador. Y él se proclamó el famoso Jocurios Caesar. ¿Qué significa? El Curios, señor Caesar, el señor César. O sea, él se proclamó como el hijo del dios. Entonces, y evidentemente los cristianos de cepa, los que estaban firmes, no iban a permitir, o al menos no se iban a doblegar ante estas estatuas y esculturas, ¿no? Y este es el problema, Gabriel. Entonces, y él se proclamó como divinidad, que lo adoraran como Curios o Quirios, como el señor César, y también a otros dioses. Y el que no adorara, era reo de persecución, lo llevaban a los tribunales, tenía que apostatar de su antigua fe para abrazar la nueva fe pagana. Y aquí es donde los cristianos no aceptaron la apostasía, y muchos de ellos murieron con Domiciano. Y sabe que la persecución fue más fuerte donde se dio el Apocalipsis, en Éfeso. Porque el autor de Apocalipsis, Juan, era de Éfeso, era un obispo de Éfeso, un anciano de Éfeso. Pero la historia nos dice que este noble anciano, Juan, ¿verdad?, si bien radicaba en Éfeso y pastoreó la iglesia en Éfeso como tal, pero él fue exiliado a Patmos. Sí, porque el decreto de Domiciano era que los viejitos no eran ejecutados, sino exiliados a una isla que estaba cerca de Asia Menor, llamado Patmos. Una isla prisión. De prisión. Por eso que el autor del Apocalipsis se salvó de una muerte mártir por su edad avanzada. Y fue ahí que recibió entonces las revelaciones. Exactamente. Entonces, pero los mismos romanos odiaban a Domiciano, no solamente los cristianos, también los no cristianos. De ahí el apodo. Porque era tirano. Entonces le pusieron como apodo la bestia humana. Y aquí viene ahora sí el porqué el número. Resulta que antiguamente para los hebreos, los latinos, o sea los romanos y los griegos, cada nombre de una persona representaba algo. Representaba algo. Supongamos, voy a poner un ejemplo, Gabriel. Supongamos que Gabriel sea un nombre romano o, pero es hebreo, o griego. Es hebreo. O también hebreo. Entonces, Gabriel, cada letra tenía un valor numérico. Sumaban todas las letras del nombre y el valor de todas las letras sumadas daba el valor total, que era un número. En cantidad. Entonces, qué interesante lo que estamos aprendiendo aquí. Yo creo que la audiencia está muy pendiente de esto, porque siempre se ha enfocado, bueno, no siempre, pero por lo general se ha enfocado todo este tema del número 666 solo en un tipo de revelación espiritual o espiritista, vamos a decir. Pero aquí estamos viendo el enfoque histórico como tal, y esto nos apunta a una objetividad mucho más clara y pertinente. Siga, doctor, le escuchamos con interés. Mire, Gabriel, entonces, todos los nombres tenían un valor numérico al sumar cada letra con su valor respectivo. El número total del nombre Domiciano es 616. Ajá, ahí está. 616. Pero ¿por qué hacían esto los latinos o los hebreos? ¿Cuál era el propósito de sumar los números? Bueno, para darle un significado. Y justo para la comunidad cristiana primitiva, la comunidad más cercana a Juan, la comunidad cristiana más cercana al autor de Apocalipsis, ellos ya relacionaron la bestia con el número 616, porque ese era el equivalente o era el número de Domiciano. Entonces aquí el versículo 18 es como una especie de código, Yatensi. Es como que aquí Juan está mandando una indirecta al emperador, ¿sí?, pero para no comprometer su integridad física o a la iglesia, para no poner Domiciano tal y como debería ser, pone el número. Es que en una forma dijo Domiciano. ¿Por qué? A veces para evitar nombrar Domiciano, nombraban el número equivalente. Por lo menos, en lugar de decir Marta, le decían 515.
De 515 era el número de Marta. En lugar de decir Jesús, decían 444. O sea que Juan sí está nombrando a Domiciano al nombrar el número. El número. O sea que exegéticamente hablando, y esto para nuestros amigos televidentes, Apocalipsis 3:18, según el papiro 115, uno de los más antiguos, cuando dice acá que el número de la bestia es 616 en el original, está refiriéndose a Domiciano, el emperador que históricamente vivió es correcto. En el final del siglo I. Y hay más evidencias dentro del texto. Primero que Juan no estaba pensando en una bestia después de 20 siglos. Juan estaba enfocado a la bestia que le tocó, con quien luchó. O sea, aquí vamos más despacio. Aquí tú estás introduciendo también el concepto de bestia, ¿no? Que también muchos utilizan en el libro de Apocalipsis y que ha tenido muchas y sendas interpretaciones, algunas más disparadas que otras, pero aquí tú remontas a la parte histórica, o sea que la bestia aquí también se refiere a Domiciano, el emperador. Claro, a él se refería Juan. Juan no tenía otra bestia que no fuera Domiciano, porque el enemigo principal del cristianismo era Domiciano, que estaba matando cristianos en Éfeso, y Juan fue una víctima de Domiciano. Entonces, Juan le da una dedicatoria a Domiciano diciendo, tú eres la bestia, 616. O sea que la bestia para Juan era Domiciano, y esto los biblistas tienen la película clara. Ahora, acá hay una cosa importante. También dice la gran ramera, sí, que mata a cristianos. Y la gran ramera no se refería de pronto a una ciudad actual, ni a un sistema político actual, no se refería a un grupo religioso actual, no, se refería a Roma. O sea, Roma era la gran ramera y esa... De ese tiempo. De ese tiempo, porque muchos historiadores romanos han dicho que ya Roma se ganó ese apodo por la mucha perversión, era como una Sodoma y Gomorra en su tiempo, mucha libertad sexual, e inclusive los emperadores tenían relaciones con hombres y con mujeres, y ya Roma se ganó un calificativo a finales del siglo I que se llamó la ramera. Bueno, efectivamente en el capítulo 13 de Apocalipsis habla de las dos bestias, entonces acá el doctor Bonilla nos hace un recuento histórico que tanto la gran ramera como el número 616 son personajes históricos. Sí, Primero, la gran ramera se refiere básicamente a Roma o al imperio como tal, que oprimía a los cristianos. Mientras que el número 616 del versículo 18 se refiere a Domiciano el emperador de finales del siglo I. ¿Sí? Ahora, y también cuando habla de las 7 colinas, los 7 cuernos, todo eso, era que justo Roma estaba situada en 7 colinas. O sea, todas esas alusiones de la gran ramera, los cuernos, los diamantes, se refieren a las perlas preciosas que tenía la corona del emperador, también se refiere a las colinas que estaba situada Roma, el apodo de la ramera porque tenía mucha libertad sexual Roma, y también Domiciano era una bestia, que ese nombre lo habían puesto los mismos romanos. Todo apunta a ese contexto. Ahora, hay una pregunta, Gabriel. ¿Quién fue el que cambió el 616? Al 666. Exactamente. ¿Cómo llegamos a ese número que tanta revolución ha causado en los estratos cristianos? Un copista. ¿Fue un error? No. ¿Fue intencional? Intencional. Ajá. Siempre los copistas no copiaron literalmente el texto que estaba copiando. Ellos adaptaban el texto a su contexto histórico. Y escuche lo que va a decir Gabriel. Hay varios manuscritos de Apocalipsis en griego viejos con diferentes números. Después del 115. Después del 616. No, después del papiro 115. Hay otros papiros después del 115 que tienen otros números. ¿Cuáles? Díganos. Por lo menos el 142 contiene el número 142. 516. El papiro 142 dice el número 500. 516. Ya. Hay otros que contienen otros números. Oiga, Gabriel, ¿por qué varios números sobre la bestia? Le contesto. Cada copista contextualizaba ese número a la bestia que le tocaba enfrentarse. Históricamente hablando, en el periodo histórico en que copiaba. Se referían a emperadores tiranos. O sea que cada copista le tocaba una época donde había un emperador tirano. Entonces, en lugar de quedarse con Domiciano, que fue la época de Juan, contextualizaba ese número refiriéndose a la bestia de turno. Y ese nombre
era con otro número. O sea que hay varios papiros antiguos con diferentes números. Ahora, ¿cómo llegó al 666? El papiro que copió 666 fue a comienzo del siglo V o a finales del siglo IV. ¿Tiene algún número ese papiro? No, es la Vulgata Latina de San Jerónimo. San Jerónimo fue acá. Es la Vulgata Latina de San Jerónimo. Sabes que nos indican que nos quedan pocos minutos y no sé qué opinas tú, Yatensi. El programa está muy bueno. Está bastante bueno y sería una buena idea, ¿verdad? En el siguiente programa avanzar con el número 666. Claro. ¿Por qué no? ¿Verdad? Sí, nos dicen los camarógrafos. Pero antes de avanzar a ese programa para que te desplayes completamente... Entonces, vamos a otro programa con el mismo tema. Yo quisiera que nuestra gente también pueda entender. Tú dices que un copista es el que pone el número 666 y que otro copista puso el 542, según la bestia histórica o el emperador que tocó vivir. ¿Pero eso no es alterar la palabra de Dios? Con eso terminamos. ¿Qué dice Yatensi? Unas palabras para nosotros. Mire, aquí hay algo que a mí me gusta de los copistas. Los copistas no solamente copiaban literalmente el texto, sino que también iban contextualizando ciertas pautas del texto. O sea, no todo cambiaban ciertas partecitas que podían conectarse con la época de cada copista. Y eso para mí es hermoso. O sea, que la palabra de Dios se está contextualizando. Ajá, o sea que la palabra de Dios en su sentido no se pierde. No se pierde. Se respetó, más bien se respetó el sentido de la palabra. O sea, mire, Juan le tocó lidiar con una bestia, Domiciano. Pero si dejamos esa bestia en el siglo I, ¿qué pasa con las otras bestias, otros gobernantes tiranos? Entonces, lo lindo de los copistas fue que fueron descubriendo sistemas políticos o emperadores o sistemas ideológicos que eran como bestia. O sea que la bestia no es tanto un número, la bestia es un espíritu. Es cierto que Domiciano murió en el 96, pero con la muerte de Domiciano no significa que se acabó la bestia. Siguen apareciendo bestias a lo largo de la historia. Qué interesante. Ya sean emperadores, ya sean personajes históricos o sean sistemas. Interesante. Qué lindo que cada copista fue contextualizando el espíritu de la bestia de acuerdo al contexto histórico. Bueno, con estas palabras del doctor Yatensi Bonilla vamos a terminar este programa. Realmente está muy interesante. En el siguiente programa contestaremos o profundizaremos mucho más cómo llegamos al número 666, qué implica el concepto bestia en el Apocalipsis. No se lo pierda porque está realmente apasionante. Hasta la próxima. Bendiciones. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo presentaron Respuestas a Preguntas que Incomodan con el pastor Yatensi Bonilla.